Hola chicos de la asignatura de estética, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta relación del arte con la vida cotidiana y sobre todo con la de los artistas. A través de esta explicación, si ustedes bien recuerdan, pues ya vimos a Ramos en filosofía, pero también de alguna manera es gran divergente en esta cuestión de la estética. ¿Sí? Entonces, la actividad que voy a requerir es la siguiente. Quiero que me expliquen dos actividades, perdón, artísticas que ustedes realicen y me expliquen por qué les agrada o por qué les gusta, de acuerdo a ese juicio estético y objetivo. O si bien, si no practican ninguna actividad artística, quiero que me elijan dos de su interés y me expliquen por qué también con una explicación de juicio estético objetivo. Bien, entonces, en tanto ya indiqué la actividad, pues vamos a iniciar con esta sesión, sobre todo en Ramos. Espero se encuentren muy bien y muchas gracias. Bien, para Ramos, el objeto de la estética es el fenómeno del arte observado en ese vasto dominio de la existencia humana. No olviden que esto es de alguna manera una connotación filosófica en donde Ramos se siente muy cómodo al interpretar este sentido estético. Es vasto este dominio de la existencia humana en donde la vida artística que se manifiesta en múltiples formas históricas que hacen problemático encontrar un concepto unitario. Así dice, lo más prudente es contentarse con la estética particular relativa a un tipo concreto de arte. Ramos también rescata esta parte de imaginación, de creación y del artista. Esta aparente autolimitación revela desde el primer momento su profunda conciencia del problema, su afán de su posible objetividad y concreción, ajá, y su sinceridad alejada de toda pedantería pseudocientífica. Solo el filósofo con temperamento artístico y con experiencia en el arte puede intentar adentrarse en campo tan especial. Su método debe de tender a la investigación de esa función espiritual constante que llamamos artística, para determinar el modo de ser de la obra de arte. Así no puede prescribir para determinar el modo de ser de la obra de arte, si no puede prescribir normas estéticas para la creación, ya que su actividad comienza cuando ha terminado la obra del artista, entonces poniendo en juego sus posibilidades. Ha de guiarlo sobre todo en su intuición. Ajá, rescaten esa palabra, quiero que la reflexionen, investiguenla nuevamente, retomen sus actividades. Esta palabra, intuición. El objeto artístico debe de ser recreado por el sujeto, que pretende descubrir sus valores estéticos por medio de su imaginación y de sus sentimientos, siempre bajo la vigilancia de la inteligencia. Ajá, la inteligencia debe tener esa lupa minuciosa en donde se inmiscuye esta imaginación y los sentimientos. Debe estar ahí vigilando esa inteligencia, pues la finalidad denuncia Ramos las limitaciones del hedonismo al que pertenecen, por ejemplo, las diversiones populares, no la verdadera finalidad del arte, que es revelar una significación valiosa para la vida y por necesidad tiene que hacerlo a través de formas bellas. Por lo tanto, el contenido y la forma son indivisibles y separarlos conduce a abstracciones parciales de la totalidad del fenómeno artístico. El arte es un lenguaje, un medio de comunicación y por lo tanto tiene una función social. ¿Ustedes consideran, les pregunto, ¿consideran que también hay un problema de lenguaje respecto a las artes? ¿Creen que no se ha logrado desarrollar ese lenguaje, ese metalenguaje artístico para que cualquier individuo logre adentrarse a esa significación en donde están presentes la imaginación, los valores estéticos, los sentimientos, lo artístico, es decir, lo recreado por el sujeto?
bajo esa lupa de la inteligencia. ¿Qué es lo que debe de tener un individuo para poder acceder, para poder accesar esas funciones, independientemente de la intuición? Pregunta: ¿por qué unos hombres de excepción son creadores y otros no lo son? ¿Por qué consideran ustedes eso? ¿Por qué hay unos con ese fundamento intuitivo y, por qué no decirlo, divino, que se encargan de manifestar esas olas estéticas, mientras que los otros están en una oscuridad latente de uso cotidiano? ¿Por qué habrá ese tipo de sujetos? ¿Por qué algunos son genios y otros tienen talento artístico? ¿Se han preguntado? Tales cuestiones no encuentran contestación, pero el filósofo del arte, el esteta, sí puede observar y distinguir la actividad artística en los diversos aspectos de la vida y en especial en la del artista mismo. ¿Por qué habrá esa conexión del artista y el filósofo? ¿Por qué consideran ustedes que hay esa conexión, esa especie de religación, ese religar? ¿Por qué? Por ejemplo, puede ver que oscila entre dos peligros extremos, se aproxima a la realidad y llega a la imitación servil, negando de esa manera el arte. O bien, él se aleja de ella hasta convertir su obra en algo deshumanizado, en cosa muerta, sin sentido. Para Ramos es necesario mantener un punto de equilibrio y que no esté totalmente así, ondulante, desequilibrado, en un constante cambio. Debe haber un equilibrio entre aquellos dos polos. Ajá. Y, de alguna manera, en esto se le impone el buen sentido aristotélico, porque si bien el arte es algo distinto de la vida, pues no puede existir sin ella. En otros pasajes, Ramos se sitúa en posición crítica frente a Platón, Aristóteles y Cross, como cuando dice que la ley interna de la obra de arte solo puede ser descubierta por el análisis crítico a posteriori. La personalidad artística es aquella que se organiza alrededor de un sentimiento estético de la vida y no es ajena a ningún interés humano. El artista con el ser mismo acata, sin saberlo, la voluntad de su tiempo y de su pueblo. Más para realizarse requiere un ambiente total de libertad. Y una vez más, pues Ramos se enfrenta a Platón, a Freud o a Freud al tratar del amor y del erotismo, pues dice que el arte trae consigo su propio impulso, se basta a sí mismo. Considera Ramos otros tiempos de personalidades artísticas, distintas del creador, el espectador necesario para entablar el diálogo con el artista, quien interpreta la obra para llevar a intuir los valores estéticos del objeto. El intérprete de la música o de obras teatrales que tiene un cierto espíritu creador, limitado porque se le exige la reconstrucción. Y por último, el crítico, propiamente tal que florece en las fases avanzadas de la cultura y que es exponente de cierta madurez de la conciencia artística general. La crítica presupone experiencia, conocimiento, conciencia vigilante sobre sí, juicios objetivos y un concepto estético. Su proceso es la impresión, la reflexión y el análisis para llegar a pronunciarse por los aspectos históricos, estéticos, sociales y personales de la obra. La vida artística de una sociedad o un país, dice Ramos, sería incompleta en esta cuestión de la crítica, que representa la conciencia de valores que pueden perfeccionarla y engrandecerla. Bien, entonces, a través de esta cuestión voy a dejarles esa actividad imprescindible con conciencia que está vigilante a través de esta cuestión y que tiene que ver con las preguntas que hice, ¿por qué hay uno con ese talento y los otros no? ¿Por qué los inteligentes no tienen ese talento que conlleva la expresión genuina del espíritu respecto a la estética? Bien, la pregunta es la siguiente: ¿qué papel juega la estética en un individuo cotidiano? Esa es la pregunta que quiero que me respondan. ¿Qué papel juega la estética
en un individuo cotidiano. Muchas gracias.